Nuestro sentido del oído es mucho más importante para nosotros de lo que pensábamos. Somos una especie musical. ¿Sabías que cada vez que los músicos tocan sus instrumentos, se desatan fuegos artificiales en sus cerebros? ¿Qué es la música? El lenguaje de lo invisible. ¿O será que simplemente son un montón de ruidos vacíos y pretenciosos? Y al final, ¡tanto ruido para nada! bienvenidos a Tanto Ruido para Nada, episodio 8. ¿Música clásica o música populásica? Muchas veces se han presentado a la música clásica y a la música llamada popular como dos géneros antagónicos, reaccionarios entre sí y hasta incapaces de convivir en los gustos musicales de las personas. Pero, ¿estos géneros son tan opuestos como parecen? ¿Nunca convivieron en una misma mesa? ¿Qué tiene de popular la música popular y qué tiene de clásica la llamada música clásica que los hace aparentemente tan distintos? Somos Nicolás Kapustiansky y Agustín Tamaño, y en este octavo episodio intentaremos observar las supuestas barreras que tienen estos géneros para ver cuándo y dónde existen. ¿Tendremos el poder de traspasarlas? Imaginémonos en el año 1673. El mundo dista mucho de ser como lo conocemos hoy en día. El mapa mundial se coloreaba con imperios, reinados, virreinatos y colonias. Inglaterra y los Países Bajos están en su tercera guerra, en la cual los Países Bajos terminarían cediendo un año más tarde la ciudad de la cual nacería Nueva York. En América, una expedición del francés Cavelier de la Salle descubre el río Niágara y sus cataratas, y en Francia fallecería el dramaturgo y actor francés mejor conocido por su seudónimo Molière. En Salzburgo, parte en ese momento del Sacro Imperio Romano Germánico, un violinista y compositor de 29 años que trabaja para el príncipe arzobispo Maximilian von Gandolf-Kuenburg entra a una taberna seguramente a tomar algunas cervezas. Recientemente casado y pronto padre de 11 hijos, este músico, considerado ya en ese momento como uno de los mayores talentos violinísticos de Europa, encontrará en este ambiente de las tabernas una gran inspiración. Las tabernas debían ser muy diferentes en su higiene y en su organización a como las podemos conocer hoy en día, pero en todo lo demás no. Diversos grupos superpuestos de personas, reunidos alrededor de vasos vaciándose de alcohol, discutiendo, riendo o hasta incluso cantando de manera superpuesta, crean una atmósfera de un ruido blanco permanente, muy similar a la atmósfera borrascosa creada por el humo de tabaco. Este músico, sensible al ambiente que lo rodea, seguramente tome su cerveza observando, oliendo, sintiendo, pero sobre todo escuchando y anotando todo lo que pasa en su cabeza. Es que está componiendo una pieza instrumental que retrate todos los diversos acontecimientos de una tropa yendo a una batalla. En esta pieza retratará de manera musical a la tropa y la batalla como un conjunto de hombres peleando por el honor, por su tierra o simplemente por su bebida. No retratará la batalla como un hecho épico y glorioso, sino como un suceso de desborde humano de emociones y humillaciones, por lo que la obra va a estar dedicada al dios Baco, es decir, al dios del vino y de los excesos. En el segundo número de esta pieza, él va a escribir un quodlibet, una técnica musical que consiste en superponer melodías diversas de distintas canciones. En este caso, la superposición será de 8 canciones en diferentes tonalidades,
y anticipando sonoridades y técnicas que serán propias del siglo XX, compone este número musical irreverente. Les proponemos ahora viajar 200 años en el tiempo, pero no muy lejos de allí. Un niño, producto de un matrimonio infeliz de dos comerciantes judíos, vive en la región de Moravia, parte en ese momento del Imperio Austriaco, hoy perteneciente a la República Checa. Es el segundo de 12 hijos que crecerá y se desarrollará en un ambiente bastante difícil familiar. Su infancia estará marcada, entre otras cosas, por música de las bandas judías y del ejército, que escucharía en las calles de su ciudad, teñida por un ambiente familiar violento, de escasa contención afectiva y que lo enfrentaría con la muerte en reiteradas situaciones, a muy temprana edad, frente al fallecimiento de 5 de sus hermanos pequeños. Quizás como un juego en la puja de lo consciente y lo inconsciente, este músico a sus 28 años compone en el tercer movimiento de su primera gran obra orquestal una marcha fúnebre, pero sobre un tema inesperado, y que seguramente haya cantado junto a sus hermanos en rondas de juegos. La melodía infantil francesa llamada Frère Jacques Dormez-vous, y que aquí se conoce como Fray Santiago o La lechuza, pero en este caso presentándola en una forma de canon. Es decir, que se escuchará la misma melodía entrando en diversos instrumentos en diferentes tiempos, pero con un cambio radical. La misma estará en modo menor, transformando esta dulce melodía infantil en una marcha fúnebre. Y para agregarle más dramatismo a la melodía, este compositor decide que la misma sea introducida por un solo de contrabajo, el instrumento más grave de la sección de las cuerdas. No contento con esto que acabamos de escuchar, luego de jugar por algunos minutos con este tema, logrando diferentes colores gracias a los diversos instrumentos y sus combinaciones que lo tocan, comienza una nueva sección en la cual cita a las bandas de música popular que existían en la zona de Bohemia y que seguramente escuchó un sinfín de veces cuando era pequeño. Escuchará la existencia de dos bandas que se entrecruzan, como si una fuera la que estuviera tocando una música nostálgica en la procesión fúnebre homenajeando al difunto, pero la música de la misma se comienza a mezclar con aquella de otra banda, que con bombos y platillos justo va pasando por allí, tocando otra melodía menos dramática y más acorde a unos músicos que salen a tocar luego de haberse tomado unas buenas copas en el bar, conviviendo en un mismo tiempo y lugar la celebración de la vida y la nostalgia de la muerte.
Ya finalizando nuestro viaje y mucho más cerca de nuestro presente, podemos encontrar un joven compositor británico de 26 años en el fin del segundo milenio, dividiendo su vida entre la presión de sus primeros encargos importantes y el intento de disfrutar la juventud en lo que podríamos considerar las tabernas de la segunda mitad del siglo XX, es decir, las discotecas o boliches y los pubs. Estos espacios de esparcimiento, que ya tienen la posibilidad de estimular al joven público con música grabada y amplificada, el humo artificial, luces, cócteles de alcohol y drogas que potencian la euforia y los sentimientos exaltados, son el marco donde se encuentra este joven. Y este joven compositor, en lo que sería su primer gran encargo, compondría una obra musical para orquesta de 4 movimientos en la forma clásica de una sinfonía. Y en el tercer movimiento, basándose e imitando estructuras musicales de la música techno, buscaría recrear el ambiente de esta discoteca masiva con gente bailando y drogándose, propias del fin del segundo milenio. Si bien nos hemos permitido alguna licencia histórica para dejar que nuestra imaginación vuele y pensar cómo podrían haber sido estas 3 historias, los casos de Henrik Ignaz Bieber, Gustav Mahler y Thomas Hades y su relación con lo popular no son casos aislados ni inventados. Podríamos haber citado a Telemann, viendo las danzas de los marineros para usar su métrica en su música acuática, o a Mozart, tomando melodías populares para sus óperas, o las influencias de las danzas y canciones populares polacas en Chopin, o Stravinsky y su gusto por el jazz que lo llevó a componer una obra titulada Ragtime, o a la gran mayoría de los compositores argentinos de la primera mitad del siglo XX, utilizando los ritmos y giros melódicos propios del folclore para pasarlos por el tamiz del romanticismo europeo y así crear muchas de las obras del primer nacionalismo argentino. Por supuesto que también tenemos el camino inverso, en artistas como The Beatles, Yes, Piazzolla, Acaseca o Manolo Juárez, solo por nombrar algunos, donde el músico popular utiliza técnicas compositivas, tratamientos del sonido y desarrollo de las melodías propias de las enseñanzas de las altas academias musicales bajo el concepto de la música popular. Estas interacciones entre lo llamado popular y lo clásico se dan también en los modos de consumo que no siempre son tan diferentes como aparentan. Hasta el comienzo del siglo XX las representaciones musicales entre estos dos géneros estaban bien definidas. Los conciertos clásicos pasaban en los salones o jardines de los palacios, en las iglesias y en los teatros de ópera o concierto, mientras que lo popular no accedía a estos espacios y se relegaba solamente a espacios de esparcimientos públicos. La primera mitad del siglo XX, a partir de la llegada del disco y de la radio, y donde lo popular empezó a tener un lugar de difusión nuevo, fue el momento donde se dio la transformación definitiva en la producción y consumo de la música popular, lo que hizo que poco a poco comenzara a entrar en esos espacios reservados anteriormente para los conciertos clásicos. También comenzó a generar un público que lo consumía y que se volvía cada vez más especialista en estos nuevos géneros nacientes. Y los grupos que comenzaron tocando música para bailar, donde la única escucha atenta se daba a través de los movimientos del cuerpo, comenzaron a incorporar y complejizar elementos que buscaban ser escuchados y no bailados.
Es decir, pasar del goce corporal al goce puramente estético o auditivo. El jazz y el tango, en Argentina, son dos claros ejemplos de cómo dos géneros que nacieron para ser bailados fueron transformándose en géneros para ser consumidos bajo el modelo de consumo clásico. Si bien el ambiente de un teatro lírico es muy distinto al de un pub de jazz como The Blue Note o un bar de tango como el Torcuato Tazo, el concepto de un público que escucha y no baila es el mismo. El rock y el pop tendrían el mismo camino un poco más tarde, a partir de mediados de los años 60. Y con tanta difusión y consumo en los medios masivos y de consumo musical que generó el siglo XX, cabría preguntarse hoy en día qué queda de popular en la música popular. Hasta las primeras décadas del siglo XX, esa pregunta no tenía una única respuesta, pero al menos era un poco más sencilla de responder. Popular era esa música que nacía del pueblo, es decir, por fuera de los círculos de la nobleza, de manera espontánea, intuitiva y que se divulgaba generalmente de manera oral. Es cierto que los tejidos y características sociales ya han cambiado muchísimo desde entonces. Con el nacimiento de la clase media de consumo urbana, los grupos musicales populares comienzan a salir de allí, y ya no de los campesinos que labraban la tierra para un rey, ni de músicos cortesanos. Por lo que quizás podríamos pensar que hoy en día el antagonismo de la música popular ya no sea la música clásica, sino la música industrial o de consumo masivo que crea productos sin elementos locales puros. Entonces, las preguntas siempre dan vuelta en base a lo mismo. ¿Se puede generar un juicio de valor que dicte que una obra, entre comillas, clásica va a ser mejor que una popular, tan solo por sus características intrínsecas que la hacen parte de este género o viceversa? Si uno se atiene solamente a lo musical, la respuesta siempre fue no, y los compositores siempre lo supieron. El siglo XX aceleró un proceso de mezclas entre los géneros que vimos que nació desde mucho tiempo atrás. Las formas de consumo masivo actuales de formatos musicales cada vez más cortos y heterogéneos, como las playlists, podría ser una muestra cabal de esto. Porque la música no deja de ser música clasilar o música populásica, que convive, coexiste y se retroalimenta de sonidos, melodías y ritmos de este planeta. Es hora de animarnos a ver que lo popular y lo llamado clásico o académico están traspasados por juicios de valor ya antiguos para los tiempos que corren, y que sus barreras solo son una neblina que nos puede impedir ver del otro lado, pero que nunca nos evitará poder atravesarla.
anterior, es cada vez más común encontrar artistas que se manejen entre los géneros clásicos y populares como peces que viven dentro de un mismo y único océano. Tal es el caso de la obra que estamos escuchando, Paisaje Folclórico número 3, interpretada por dos integrantes de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, su solista principal de clarinete Mariano Rey y también quien es el compositor de esta pieza, el clarinetista bajo Sebastián Tozzola, con quien vamos a tener el gusto de charlar a continuación. Sebastián comenzó sus estudios de clarinete a los 9 años y bajo eléctrico a los 12, y obtuvo la tecnicatura de instrumento en el Conservatorio de Música Manuel de Falla, complementando su formación, perfeccionándose con grandes maestros nacionales e internacionales. Ha tocado en las principales orquestas sinfónicas y de ópera del país y desde el año 2013 integra la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires como clarinetista bajo. Integra también el septeto de tango contemporáneo del contrabajista Juan Pablo Navarro y realiza una amplia labor dentro de la música popular argentina como instrumentista y compositor. Como compositor, escribe música para distintos géneros y formaciones, priorizando el clarinete bajo, y dio su nuevo fruto el año pasado con la edición de su nuevo disco llamado Paseo del Bajo. Sebastián, muy bienvenido a este episodio del podcast. Y para empezar, quisiéramos que nos cuentes cómo fue en vos la convivencia entre la música clásica y la música popular a lo largo de tu vida, y cómo se dio, y si es que se dio en un momento, la decisión de dedicarte a ambas, sin abandonar profesionalmente a ninguna de ellas. Bueno, en mi caso se dio un poco de manera natural porque desde chico yo empecé jugando con la música. Tuve la suerte de empezar a estudiar en la escuela de coro y orquesta en Atos Palma. Muy de chico, gracias a que mi mamá nos puso a mí y a mi hermano a estudiar música de chicos, y ahí pude jugar y encontrarme con los instrumentos. Como casi todos empezamos con la flauta dulce, jugando y demás. Tuve la suerte después de empezar con el clarinete y demás. Y ya en la preadolescencia, como a muchos nos empieza a suceder, de empezar a escuchar otras músicas, de escuchar o de querer tocar canciones, empecé con el deseo de tocar la guitarra, así que empecé a aprender. Y bueno, el caminito me fue llevando, por esa música popular, me fue llevando después a agarrar el bajo eléctrico, ¿no? Que terminó siendo, junto con el clarinete bajo, al día de hoy, las dos pasiones de mi vida, instrumentales. En mi caso, como te decía, fue de manera muy natural porque la verdad es que lo viví de esa manera. Simplemente en mi casa siempre se escuchó mucha música diversa. Tal vez mi mamá estaba escuchando, no sé, las 4 estaciones de Vivaldi un día y después al día siguiente lo tenías a mi viejo escuchando Serú Girán, y al día siguiente, no sé, un disco de Mercedes Sosa. Fue realmente muy, muy variada el condimento musical. Entonces eso me llevó a mí a querer tocar mucha música. Siempre digo que vengo de la música popular porque arranqué jugando por ahí, y después quise hacer una carrera académica y clásica. Pero en mi deseo se manifestó muy natural de poder hacer un poco de todo, ¿sí? Entonces, la carrera académica y querer y amar la orquesta, porque para mí es una gran pasión tocar una orquesta sinfónica, me llevó a hacer una carrera, a enfrentarme a los concursos, a obtener un puesto de clarinetista bajo, que era un sueño, pero al mismo tiempo también quise dedicarme a ser compositor, a escribir canciones, a escribir música.
a trabajar de bajista, porque lo hago con músicas tal vez que hasta incluso no son tanto mi género, pero disfruto mucho poniendo el condimento mío desde mi manera de pensar, las bajas frecuencias, ¿no es cierto? También con el clarinete bajo, por supuesto. Entonces, bueno, fue desarrollándose un poco de esa manera y siempre lo viví con muchísimo deseo de hacer diversas músicas. Por eso le digo los dos mundos. ¿Y nunca sentiste la dicotomía de tener que abordar solo un género o siempre en vos se pudo dar naturalmente la convergencia de los dos? No, la realidad es que cuando hablamos por eso de música académica, de música popular, siempre hay como un tema, ¿no es cierto? Y yo, ya que estamos en el baile un poco, en la adolescencia sí, un poco lo padecí, lo sufrí, en el sentido de que, bueno, de que los diferentes mundos tienen como su ambiente cerrado, tal vez, y más siendo uno chico. Bueno, yo a los 16 años tocaba en la Orquesta Libertador San Martín, arranqué la orquesta que al día de hoy dirige Ben Secri, y al mismo tiempo tenía una banda de rock. A veces salía del concierto y me iba o a ensayar o a tocar, pero en mucho silencio, ¿viste? Me sacaba la camisa blanca y me ponía una... pero bueno, la realidad es que en ese momento lo viví así, me salió un poco cuidarme, incluso en los dos ambientes, ¿no? De como que una banda de rock o de otras músicas no ibas a decir que tocabas en una orquesta de música clásica, que eso es para gente grande, y a mí me fascinaba tocar en la orquesta, y era una pasión y yo quería hacer una carrera, pero al mismo tiempo también me fascinaba lo otro. Entonces, bueno, fue una lucha interna, porque sentí que tenía que elegir y no quería. Quería las dos. Y no sucumbiste ante la tentación, claro, ante la exigencia. Exactamente. Claro. Complejo. Seba, y que te queríamos preguntar, ahora como músico profesional de orquesta y con todos estos proyectos musicales populares que tenés, ¿cómo ves hoy en día la convivencia de ambos géneros, tanto como personal como en el consumo de las personas acá en Argentina? Es una buena pregunta, Agus. Mirá, yo sinceramente lo que siento, y también lo charlo a veces con colegas, yo lo que siento es que la música clásica viene muy en decadencia. Es mi visión por un montón de factores. Algunos de ellos para mí son una pena porque son de ciertas convenciones o actitudes que han siempre llevado a alejar la música académica, clásica, como la quieran llamar, de la audiencia, ¿no? De esta cosa de la formalidad, de esta cosa de ciertas rigideces que a mí me costaron mucho también afrontar en su momento. Voy a poner ejemplos graciosos. Yo cuando empecé a tocar en orquesta profesional, al principio, en orquesta en general, pero la cosa de la quietud física, ¿no? Y de estar como con los movimientos muy medidos. Y yo he empezado ya con más experiencia y con soltura a experimentar, no sé, me ha pasado de tocar solos de clarinete bajo y animarme a cerrar los ojos y animarme a soltar el cuerpo. Que hay gente que seguramente por supuesto lo hace, pero hay una cuestión de lo que debe ser, de una cuadratura que a veces es tan contraproducente con la música, a mi manera de ver, que tiende a alejar toda esa rigidez o la nota que no estuvo y demás, en contraposición con la música popular en general. Hay todo ahí una cosa mucho más amable, mucho más, ¿cómo se dice? Libre, en un sentido que... Orgánica, sí. Exactamente, que permite disfrutar un poco más. ¿Sí? Yo he disfrutado un montonazo de conciertos tocando con mucho placer el clarinete bajo en la orquesta, y otros los he padecido mucho, a veces por una inseguridad propia o a veces por una inseguridad del director que está dirigiendo, de la obra, lo que sea, porque la cosa es que tiene que salir todo fantástico entonces esas cosas a veces son difíciles, y todo eso contribuye un poco a que se haga muy cerrado a veces, digo, la presentación de la música clásica, cómo tiene que ser y demás. De repente te encontrás a dos tipos, tal vez con un bajo y una guitarra, o con un clarinete bajo y no sé, y un bandoneón tocando solos, improvisando, y es todo tan amable, y es todo tan natural, y es todo tan lindo, y no sé, lo pongo el ejemplo así como para marcar la diferencia de lo que a veces termina siendo después en el consumo de la música, ¿no es cierto? Yo siento que esa amabilidad, esa cosa más espontánea y pronta, termina al final llegando más, porque la música clásica requiere un montón de formalismos y cosas que si no están, entonces mejor no las muestro, y lo otro es todo mucho más accesible.
Y eso más accesible termina haciendo que llegue más, que se transmita más, que se consuma más, en definitiva. Tengo una pregunta, pues en relación a eso que estabas diciendo recién. ¿Cómo ves que es la relación de los músicos de la orquesta con su cuerpo a la hora de estar, ¿no?, tocando, interpretando en la orquesta? Y bueno, en base a eso, ¿te parece que eso favorece a una mayor conexión con el público en la expresión musical? Sí, es una buena pregunta. No, me parece que es personal. También hay gente que no siente necesidad de expresarse con su cuerpo, que es más que... Eso es completamente personal y subjetivo. Pero yo a lo que voy es que si tengo la necesidad de expresarme y de manifestar con el cuerpo, me parece que sí, que está bueno y que la música muchas veces lo pide. Es completamente personal. A mí me parece que todo lo que tiende a mostrar mayor expresividad transmite más. La gente, yo creo que lo ve, que se escucha, aunque no estés viendo a la persona, se escucha. Eso es lo que yo siento. Como clarinetista bajo, como músico, como bajista, cuando toco, cuando interpreto, cuando hago música, lo siento un poco de esa manera. Cuando empiezo a aflojar y cuando me conecto con la música, el cuerpo habla, me parece. Sí. Yo trabajo mucho con el cuerpo, inclusive en la orquesta, y me parece que es clave. Inclusive la gente me ha llegado a decir, ir a ver la orquesta y ver movimiento es lo que queremos, digamos, muchas veces. Totalmente. Ahora quería preguntarte yo, ¿qué pensás que tiene, digamos, la música clásica que puede aportarle a los amantes de la música popular, o viceversa, digamos, que tiene la música popular que le puede aportar, digamos, a la gente de la música clásica, como para amigarnos un poco más con todo esto? Está bueno eso. A ver, estamos hablando de música, no estamos hablando de cosas distintas. Estamos en todo hablando de música. Por supuesto que en la música orquestal, académica, hay muchas obras que rozan felizmente el estilo popular. O bueno, yo de las cosas que más he disfrutado de todo, pero yo he disfrutado muchísimo tocar la música de Gershwin en orquesta. No te digo que toqué todo lo que hay para clarinete bajo, pero he tocado bastante y realmente lo disfruto muchísimo. A la gente que le gusta el jazz o que le gusta realmente algo más para el lado de lo popular, lo disfruta un montón, ¿no? Ese género o a la música de ese compositor. A mí me parece que para el músico que viene de la música popular y a escuchar una orquesta o ir a escuchar música académica puede ser revelador en un montón de aspectos, porque hay un montón de cuestiones tímbricas, de matices y demás que a veces se pasan un poco por alto en la música popular. Y bueno, estamos hablando del tipo que va a escuchar, que viene de la música popular y va a escuchar una orquesta. Y la persona que va a escuchar, que viene de una orquesta y va a escuchar un concierto de música popular, se encuentra de repente con eso, y también con una frescura, con una soltura, a veces con gente que improvisa, que sale de la partitura y que se encuentra involucrándose con la música de una manera muchísimo más, a mi manera de verlo, espontánea y libre, ¿sí? Sí, siempre aclaro que es a mi manera porque hay gente que puede pensar diferente. Yo lo que siento es eso, a veces esta cuadratura un poco necesaria por tocar una obra entera, una sinfonía de 1 hora de Mahler o lo que sea, no es posible tocar de memoria, ¿no es cierto? O, bueno, no se hace. Sí, tal vez dirigirla, ¿no es cierto? Pero de repente pienso que los dos mundos tienen esta retroalimentación con el otro. Entonces quiero un poco decir que poder tener un pie en cada lado es muy lindo y es muy beneficioso, porque tenés un poco y un poco, y creo que te ayuda un poco vivir y sentir lo que te da cada ambiente, ¿sí? A mí, yo siempre lo digo, también a mí la música popular siempre me ha salvado de sentir esa presión de la orquesta, de estar teniendo que responder, a veces disfrutando, a veces no, ¿sí? Y en la música popular es como que sí o sí estoy disfrutando en la música, a veces puede ser que algo más o menos, pero no está esta cosa de que estás tocando con 80 tipos más, en general no. Entonces tenés un solo y si no tocas tu parte o te equivocaste o pasó algo, estás como perjudicando a 80 personas más. Entonces hay algo que pasa por ahí también que lleva a esta presión y a padecerlo un poco. Entonces, no sé si tal vez me fui un poco por las ramas, pero creo que
sí, me voy por las ramas, pero creo que los dos mundos en definitiva tienen mucho para aportarle cada uno al otro. También hay algo, ¿no? De la energía de 80 personas tocando juntas en un escenario, también con un marco de un teatro que puede ser teatro lírico como el Colón o una sala sinfónica como el CCK, que quizá la música popular por general hacer formatos más chicos, que es cierto que están amplificados y que entonces, bueno, también la sensación sonora va por otro lado. Pero bueno, hay una energía de 80 personas compartiendo, digamos, también una misma tarea de interpretación. Que Totalmente. eso, para el público, ¿qué efecto te pensás que puede llegar a tener? O alguien que pueda venir de lo popular y no esté tan acostumbrado a lo clásico y se encuentre frente a esa masa sonora de gente y de energía. Total. ¿Cómo te parece que puede impactarle? Y justamente es algo muy movilizador porque, claro, digamos, las agrupaciones en general de otras músicas que no sean sinfónicas, académicas, no tienen esa cantidad de músicos tocando juntos en escena. La verdad es que no es algo que suele suceder, entonces es muy movilizador. Y esto de ir a escuchar una orquesta, para mí siempre va a ser algo, o sea, que para cualquier ser humano tiene que ser algo maravilloso, porque te encontrás con una paleta tímbrica y sonora maravillosa, realmente. Yo lo digo de fanático de la música en general y de la música orquestal. Yo era un raro, pero iba a escuchar conciertos. A los 14 años con un amigo nos íbamos a la Facultad de Derecho a escuchar los conciertos en el fin de semana. Durante años lo hice y me sentaba, cerraba los ojos, escuchaba. Aprendí mucho solo, escuchando música, no solamente en mi casa, sino afuera. Entonces, el efecto y lo que genera me parece que es muy positivo, ¿sí? Por eso digo, y viceversa, porque también el músico clásico que va y se encuentra en un concierto de música popular, una persona que tal vez esa noche casi todo el concierto lo improvisó, o tiene un boceto de lo que va a ser más o menos, pero casi todo lo que está armado está un poco así, como a cuentas del momento, y es algo también revelador y maravilloso. Eso no sucede en la orquesta, está todo más seteado y tiene que ser de una manera. Entonces creo que por eso vuelvo a repetir, de las dos maneras hay como algo revelador y enriquecedor, ¿sí? Buenísimo. Tengo una pregunta para hacerte, yo un poco saliéndome del guión. Sí. Ahora hay algunos grupos que, recién dijiste, bueno, tocar una sinfonía de Mahler de memoria. Hay algunos grupos que están haciendo estas experiencias, orquestas, de tocar de memoria. Una que se me ocurre es Van Art, que tocan, digamos, las sinfonías de Beethoven de memoria. Hay una interpretación de la consagración de la primavera de memoria. Y hay un quinteto de vientos que también tocan, digamos, todo de memoria. ¿Alguna vez se te ocurrió hacer esto con la música clásica? ¿Tuviste alguna experiencia de hacer una súper trabajo de libertad? Pero bueno, obviamente trabajando con la memoria y lo corporal, ¿y lo llevaste al campo de la música académica? Qué maravilla eso, porque no, o sea, he visto o he escuchado alguna vez, sé que hay gente que lo hace, pero bueno, si se está, ojalá se esté poniendo más de moda. Yo siempre fui muy impulsor de tocar de memoria. Para mí tocar de memoria es maravilloso y para mí es necesario en cierto punto con algunas músicas. No es imprescindible, pero muchas de las obras que tal vez alguna vez han escuchado, que he grabado, tanto mías como de otros, en clarinete bajo, casi todo lo que tengo creo que lo he grabado de memoria. En los videos se lo ve, en general no tengo partitura delante porque estudié de una manera como para poder conectarme con la música de memoria, ¿sí? Porque me siento que adquiero otra comunicación, ¿sí? Como que estoy más compenetrado con la música. Obviamente que en un contexto de orquesta eso es muy difícil, porque uno también, 80 personas tocando juntas, no podés, digamos, depender a ver si me acuerdo, si no me acuerdo. Sí me ha pasado y es gracioso, a veces o han faltado en la filarmónica, han faltado partes, o no había llegado a la parte, lo que sea, cosas así muy de ensayo, digo, esto casi off the record. Y me ha pasado de tocar hasta solos o cosas que ya tocaba, no sé, tocando ballet, alguna vez pasó, no estaba la parte, o faltaba un instrumento y he completado la parte de corno inglés porque la escuché 58.000 veces. Justo, perdón, Agus, que te lo digo a vos, pero ha pasado. No sé si en un ensayo general una vez hasta no me animé a completar una parte de... Pues ya uno lo escuchó 50.000 veces y decís, bueno, va a quedar un vacío en blanco. Si yo sé las notas, si yo ya lo escuché, lo puedo traducir con mi instrumento, lo toco. Mucho más que eso en realidad no, porque como decimos, uno depende, ¿viste? O sea, no
no querés arruinar, sino simplemente que toda la maquinita siga funcionando. Pero bueno, sí, en mis músicas y las cosas que grabo trato en general, a menos que sea algo muy difícil, de tocar de memoria. Tuve la suerte de tocar de solista con la Filarmónica hace algunos años, por primera vez. Iba a tocar por segunda vez el año pasado, pero fue la pandemia. Y en esta primera vez que toqué de solista, toqué un concierto para clarinete, bajo y orquesta muy complicado, de un compositor estadounidense que en lenguaje contemporáneo era muy difícil de aprender de memoria. Yo estaba con todas las intenciones de hacerlo, pero después con la vida y más en el medio no tenía sentido, preferí tocarlo, tal vez lo sabía de memoria por todo lo que lo estudié, pero preferí tocarlo con la parte. Entonces también saber elegir y saber darse cuenta cuándo, cómo, me parece que es muy, muy valioso. Y cuando, por ejemplo, tenés que tocar así obras de solista con orquestas, ¿no? En un contexto clásico, ¿te valés de recursos o estrategias que quizás utilizás para la música popular para resolver cuestiones pueden ser o técnicas o interpretativas de lo clásico? ¿O no? ¿O es como te pones el libro de uno, el libro de otro y vas por esos caminos? Creo que no me pongo a pensar, pero sí, creo que me pongo un poco el libro de uno y el libro de otro. Hay como pequeños rituales que uno tiene y tal vez ni se da cuenta, ¿no? Que hace tanto en una situación como en la otra. Es muy personal y también va como en el momento. Pero sí, para mí es, eso, es una adrenalina muy linda a veces, ¿no? En la orquesta, en un momento antes de un solo importante, o simplemente tocando en escena y demás. Hay un montón de cosas que entran en juego que hacen que uno se conecte y trate de sortear un poco esa sensación de ansiedad o de que es un arte que es en vivo y es en tiempo real y puede pasar cualquier cosa, ¿no es cierto? También poder asumir eso, que somos humanos, no máquinas, y todo el mundo se equivoca, todos nos podemos equivocar y sucede, eso es real. Pero bueno, siempre trato de estar conectado con la música. Para mí es como lo primero. Hago un gran esfuerzo, creo, por hacer que mi voz, que a veces es un grave de un clarinete bajo o un bajo en el bajo eléctrico, sea lo más yo posible, lo que más me representa, lo que más siento yo y que segundo a segundo, mientras voy tocando, más me hace sentir bien y me hace hacer como un bien a quien está escuchando, ¿no? Y ahora queríamos preguntarte un poco, mirando a la actualidad y este nuevo siglo donde las formas de consumo se han digitalizado prácticamente, casi completamente, ¿no? Sí. Y bueno, están las nuevas plataformas de streaming, de consumos musicales, etcétera. Y de tu experiencia personal, que ahora vos también estás sacando nuevos materiales y lo estás sacando por estas plataformas, quisiéramos que nos cuente un poco cómo es el camino del músico independiente hoy en día para poder difundir su obra, su música, y digamos utilizando estas mismas plataformas, y cuáles son los pros y los contras que encontrás un poco en el uso de estas plataformas y un poco cómo ha ido evolucionando en la actualidad, sí, un poco la industria también musical y cultural. Bueno, es un camino muy cuesta arriba, es lo primero que puedo decir. Ser músico y ser músico independiente y hacer la música de UNE, vamos a decirlo así, es muy complejo porque hay que tener una energía y llevar una mochila con muchas ganas, con mucha pasión, con mucha fuerza y poder estar muy convencido de lo que uno hace, porque hoy en día, con todo esto de las redes sociales, estamos aprendiendo, me parece, todavía y seguiremos haciendo a encontrarnos ahí, a llevarlas lo mejor posible. Para muchas personas es muy difícil, para mí también, para todos, creo. Hacernos propaganda, la cuestión del autobombo, la cuestión de sí, ¿no? Dicho así, de justamente difundir lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo nos mostramos, qué somos. Pero bueno, en mi caso yo siento que es muy necesario. Yo porque casualmente, soy compositor desde chico, que escribo música, que me gusta crear música. Entonces, también sería mi manera de verlo y de un poco calmarme con ese pensamiento, es que sería un poco egoísta guardármelo para mí. Yo no tengo ganas de difundirlo cada vez mejor. Tengo ganas de seguir creciendo en ese camino. Y bueno, involucra que yo me adapte a las redes, me adapte a un montón de cuestiones que vienen de ahí y que están evolucionando constantemente. Entonces es un camino, eso, de mucha autogestión. Hay gente que me dice, uy, ¿y quién te hace tal cosa? ¿Y quién? Hago casi todo yo solo, con mi teléfono hago los videos.
Con mis instrumentos compongo la música que después la paso al papel, que la puedo pasar al papel porque estudié música de chico incansablemente. Doy las clases y muchas de mis clases, tengo aproximadamente entre 15 y 20 alumnos por semana, han salido de las redes, de gente que ve lo que uno hace. Entonces es un poco así, ¿no? Como que se da, este mundo de las redes trae lo bueno y un poco lo malo también, porque el exceso de conexión ahí a veces hace o lleva a perder la esencia, ¿no? De estar tocando y disfrutando, por eso digo que es complejo y hay que encontrarle la vuelta. Yo lo vivo trabajando, tengo mis propios sistemas, que no voy a decir ahora, para no, si quieren, sí, para permanecer conectado cuando tengo que estar y desconectado cuando no tengo que estar. Claro. Y en relación a plataformas más específicas de música, como Spotify o algunas otras, ¿encontrás en esas plataformas una herramienta valiosa de difusión o en realidad terminan también siendo un poquito más...? Y hay todo un tema controversial con Spotify. Mis discos están ahí y los temas y los singles y las músicas que voy subiendo seguirán estando ahí porque es la plataforma en este momento más usada mundialmente. Entonces está esta cuestión de si te subís o no te subís al carro. Yo decidí hace varios años subirme y estoy ahí en el baile. Pero entiendo y quien sostiene que es una explotación y que solamente ganan los grandísimos que llegaron por X motivo o que lo que sea. Entiendo a la gente que está un poco enemistada con eso, entiendo ese sentimiento también. A todos nos pasa, a los músicos independientes de ambientes más chicos, estamos en esa también. Así que bueno, lo ¿Vos has podido difundir tu música por otras plataformas o por otros mecanismos o incluso formatos físicos? No, el primer disco mío, Bajo Templado, es un disco que fue nominado a los Gardel y está en formato físico. Pero la mayor parte de la gente lo escuchó en Spotify. Mi segundo disco, Paseo del Bajo, que constará en principio de 3 volúmenes de 15 temas cada uno. Hasta ahora está el primer volumen, está por llegar el volumen 2. Es un disco que yo quiero hacer una selección y hacerlo en físico, pero lo hago más para mí y más como para una tarjeta para regalar, porque hoy en día casi nadie pone un disco en un equipo de música. En general te escuchan por las plataformas, como se llama, el Club del Disco, que es la gente que editó este segundo disco mío, es quien se encarga de postular los Gardel, que ya está anotado y demás. Ellos difunden en un montón de plataformas, pero lo que más se escucha, te diría que es Instagram, YouTube y Spotify. El resto no sé qué tanto. Sí, y Seba, pero por ejemplo, tema calidad, ¿sentís una diferencia entre el disco físico, calidad de audio, ¿no? Cuando estamos escuchando? Sí. Entre el disco físico y el formato que ellos FLAC versus lo que llega en Spotify. ¿Y te preocupaste alguna vez por subir en una plataforma de mejor fidelidad? Totalmente, Agus. Yo como fanático de la música también y de un montón de cosas que tienen que ver con este arte, no podía haber dejado pasar la posibilidad de empezar a estudiar audio, de empezar a estudiar sonido y mezcla y mastering. Empecé hace unos años, estoy actualmente estudiando porque el día de mañana construiré mi propio estudio profesional. Tengo acá mi estudio casero, semiprofesional, pero el día de mañana el plan es llegar a eso porque como músico y como fanático del audio cada vez quiero conseguir una mejor calidad de sonido en todo lo que hago. A veces me pasa, y perdón que me voy un segundito de tema, que escucho músicos maravillosos que se tocan todo, sobre todo en la música académica y clásica, pero que no saben grabarse o se grabaron muy mal y se escucha muy mal. Y hay gente que tiene una gran calidad de sonido y que se ha pasado su vida estudiando su instrumento para sonar bien y después lo que se escucha es algo que está bastante fiero, porque no fue bien grabado, porque no supo, y me parece ahí que hay una gran deficiencia. Para mí es muy importante lo que decís, esa búsqueda, Agus. Yo trabajo mucho mis músicas acá y trato de sacarlas con la mejor calidad posible, aún sabiendo que después las redes comprimen y aprietan. Instagram, YouTube, cada una tiene su manera de comprimir. Y hasta ahí llego, digamos, porque ya te digo, tal vez YouTube e Instagram creo que es lo que más me escuchan o de lo que hago. En Spotify la calidad es buena, igual también hay compresión, no es lo mismo aunque uno suba en WAV,
pero no es lo mismo que si te siento acá y te pongo en el estudio con los 2 monitores de estudio y bien sentado y a un buen volumen a escuchar. No es la misma experiencia. La mayor parte de la gente, la música que yo hago, la escucha desde su teléfono. Para ir terminando, queríamos llevarte hacia el otro, porque venimos hablando de todo el consumo digital, ¿no? Con sus pros y sus contras. La contracara, y lamentablemente con la pandemia se ha habido recontra afectado, que tiene que ver con las presentaciones en vivo, ¿no? La experiencia en vivo. Entonces, hoy en día donde los consumos se dan cada vez más, ¿no? No solo de la música, del cine, de la televisión, ¿no? Las plataformas, el streaming, el on demand y ese tipo de cuestiones. Sí. ¿Qué tiene para ofrecer el vivo, la experiencia del vivo, y acá puede ser tanto de lo clásico o lo popular, para que la gente no deje de ir, digamos, para que la gente pueda siempre complementar, digamos, sus consumos digitales, porque eso siempre va a estar ahí presente, con experiencias en vivo, que además incluso para el músico sean más redituables, porque además los conciertos en vivo para los músicos independientes me imagino que les cuesta tanto poder tener una ganancia en las plataformas musicales multinacionales. Sí. Por lo menos el vivo es por lo menos un reducto donde pueden entrar, ¿no? Un financiamiento directo que de otra manera es más complicado. Totalmente. Entonces, bueno, para que no se pierda y para seguir fomentando eso, digamos, ¿qué tiene el vivo para ofrecernos? No hay manera de reemplazar la experiencia del vivo. No hay manera de reemplazar el contacto humano en persona a persona, ¿sí? Esta charla virtual sería más real en real, ¿sí? Si estuviésemos cara a cara. Después, que nos sirve como herramienta, cada uno está en un lugar diferente, es muy valioso, pero yo pienso en ciudades diferentes incluso, no solo lugares, claro. Entonces es muy valioso poder, digamos, sacarle provecho a la virtualidad, pero recordando que el vivo y el contacto humano real, en vivo y en directo, es irreemplazable. Ir a escuchar un concierto de una orquesta y por eso sentir esa energía y esa masa de personas vibrando en música al mismo tiempo es completamente irreemplazable, pero como también lo es ir a escuchar a solo una persona, a un músico, o ir a ver un pintor, o ir a escuchar a una persona que va a recitar poemas, verlo en vivo y sentir y escuchar y estar ahí presente siempre va a ser irreemplazable. Por eso creo que hay esperanza, ¿no? Porque si no ya todo sería virtual y todo sería únicamente de esa manera. Si total, yo acá trabajo en mi casa, hago los videos, todo, subo, listo. No. El intercambio que se genera, yo creo que felizmente no es reemplazable y es necesario poder seguir viviéndolo. Hemos visto que la música es un lenguaje que puede expresar una idea, un sentimiento, un pensamiento, una esperanza, un temor o un terror. Es decir, que es una manera de ver el mundo creada en parte por todo lo que vemos y vivimos en nuestras vidas cotidianamente. Si buscamos escuchar su contenido, tratando de descifrar qué tiene la música para decirnos, sin importar su lenguaje, vamos a encontrar una fuente de inspiración que puede acompañarnos y guiarnos en toda nuestra vida. Muchas gracias por acompañarnos en este 8º episodio. Los invitamos como siempre a escuchar la playlist preparada especialmente e inspirada en este episodio. Queremos agradecer a nuestro invitado Sebastián Tozzola por compartir este episodio con nosotros. También a Jos de @lookatheparkinglot y a Tamara Luz de @tamaraluzferequian por el hermoso arte de tapa del podcast. Y a Aaron Gómez de @AaronGómezMusic por la composición de la música que acompaña la introducción y el final de cada episodio. Los esperamos en el próximo episodio de... ¡Tanto ruido para nada!